Buenas gente, ¿cómo les va? Aquí les habla Malbec nuevamente desde Fate. Espero que se encuentren bien. Hoy con videito interesante porque vamos a analizar el nuevo héroe que ya se estaban tardando en lanzar, porque yo por lo menos estoy acostumbrado, la gran mayoría de la comunidad de hecho está acostumbrada a que comienza un nuevo mes, nos agregan un nuevo héroe. En los primeros días, en la primera semana como mucho, ¿no? Juana de hecho es el caso más reciente, el 1 o el 2 de febrero nos lo agregaron cuando salió justamente ella. Entonces ya estamos a mediados de marzo, insisto con que se estaban tardando un poquito, pero lo agregaron por fin. Y me estoy refiriendo a este caballero que está por acá, el Rey Mono Wukong, que la verdad en diseño gráfico se ve bastante bien. Era de esperar, es decir, era de esperar que era él, perdón, porque en Discord lo habían anunciado, nos habían puesto la sombra, exactamente esta imagen que tenemos acá, pero con la sombra, y teníamos que adivinar qué héroe era. Entonces, por el bastón era bastante fácil de distinguir, ¿no? Así que un héroe bastante icónico, es decir, un personaje icónico, no solo en series y películas, sino también en la mayoría de juegos de este estilo. Entonces, era también de esperar que lo agregasen tarde o temprano, ¿no? Lo interesante es que es un héroe de caballería, también era de esperarse, es decir, todo el mundo venía diciendo que iba a ser de caballería el que sigue. Tiene lógica, yo no quería que sea de caballería, pero bueno, corresponde a que lo fuese, porque tenemos, en términos de héroe legendario, solo habían 4 héroes de caballería. Entonces esa es la razón por la que lo agregan y es de caballería, ¿no? Porque en infantería y en arqueros creo que tenemos entre 5 y 6 héroes legendarios, si no me equivoco, de esos tipos de tropas. Entonces hacía falta un héroe más de caballería, por lo menos para compensar la cantidad de héroes que tenemos. El tema es que está muy fuerte la caballería ahora mismo, entonces realmente no hacía falta, pero bueno, esto solo vuelve más fuerte todavía el meta de los caballos, ¿no? Sobre todo a campo abierto, porque vamos a leer sus habilidades, es decir, vamos a hacer más o menos lo mismo que hice en el video de Juana, solo que en este caso va a ser en español, obviamente. Pero vamos a leer las habilidades para hacernos una idea de qué es lo que nos puede ofrecer, con quién lo podríamos llegar a emparejar en base a justamente estas habilidades. También analizamos muy por arriba sus talentos y una conclusión general del héroe, ¿no? Pero yo ya lo estuve leyendo por arriba y me doy cuenta que es un héroe bien de caballos. Es decir, está bien enfocado al campo abierto, bien enfocado al daño. Comenzando por el despertar, chicos, una habilidad que parece ser no muy extensa en cuanto al texto, pero por lo que vi es bastante poderosa en cuanto al daño. Realiza un golpe descendente con el báculo dorado, lo que causa hasta un daño de 15.000 al objetivo y aumenta el ataque propio en un 20% durante 5 segundos. Entonces, no parece que te da mucho, la realidad es esa, comparado a otros héroes como puede ser, no sé, Arturo por ejemplo, que no solo te ofrece 14.000 de daño, sino también una habilidad centrada a escudos, o un Aska por ejemplo, que no solo te ofrece 15.000 de factor de daño o 16.000 con la skin, sino que también te aumenta el daño o te ofrece un efecto de guardia con esta primera habilidad de estallido, o una Juana que también te ofrece como 15.000 de daño y además te ofrece inmunidad, aumento y reducción de daño. Entonces parece poquito, pero realmente es bastante, es decir, ya solo por el daño es muchísimo, porque ustedes consideren que esto es 15.000 de factor de daño sin contar el despertar y sin contar una futura skin. Entonces con el despertar este año se va a volver a ver incrementado, algo que ocurre con Aska por ejemplo, con Juana, con la mayoría de héroes de hecho, al despertarlos. Y después imagínense con una skin en un futuro cercano o lejano, veremos cuándo, ¿no? Pero en pocas palabras es el héroe que más te mete daño con la habilidad de estallido en una primera instancia. Juana, por ejemplo, te mete 14.000. Con el despertar recién llega a los 15.000 que te está ofreciendo acá Wukong. Con Aska pasa lo mismo. Te ofrece 14.000 de daño. Con el despertar llega a 15.000. Entonces acá Wukong te ofrece 15.000 de daño base. Y además el incremento de ataque que para la caballería viene como anillo al dedo. Ya saben que el enfoque con la caballería es, por un lado, runas de ataque o estadísticas de ataque, y por otro lado también las de aumento y reducción de daño. Sobre todo las de aumento de daño, incluso las que te aumentan el daño en los primeros 30, en los primeros 6 segundos de batalla, o los primeros 10 incluso con los talentos, ¿no? Esto lo he nombrado en la guía de caballería y es algo que obviamente beneficia mucho justamente este tipo de tropa. Entonces, primera habilidad bastante enfocada al daño, chicos. Vamos con la segunda, que es pasiva y que para mí es la más interesante, porque cuando recibe daño de estallido hay una probabilidad de hasta un 30% de invocar un clon. El clon va a heredar un 50% de los puntos de salud máximos del mono original y hasta un 300% de su ataque durante 6 segundos. Entonces, la verdad que esto está interesante porque heredas, no es que el clon va a tener un 300% de ataque base, sino que heredas un 300% de ataque del mono original. Entonces, cuanto vos más estadísticas tengas de ataque en el mono original, es decir, gracias a tu armadura, gracias a tus tecnologías, a tus equipamientos, al códice, cuanto más incrementada tengas esa estadística de ataque, mejor va a ser, porque los clones van a infligir más daño todavía. Entonces, la verdad que eso está muy bueno. Pueden existir hasta 2 clones a la vez. Esto también es importante destacarlo porque capaz que hay gente que ya se imaginaba que podías armar 10 o 20 clones, un ejército de clones. Bueno, no, eso no va a pasar. Obviamente tiene que tener un límite porque si
si no estaría auténticamente roto esto. El límite es de 2, por ende que si uno de esos 2 caduca, vas a poder hacer otro más, pero siempre con un máximo de 2. Entonces, vamos a ver el tema de los clones igual. Los clones no pueden ser controlados por los jugadores y no tendrán efecto durante las agrupaciones o guarniciones. Entonces, esto también es interesante destacarlo, no los podemos controlar nosotros y tampoco van a tener utilidad durante rallies ofensivos o defensivos. Entonces, también nos dan el enfoque que va a tener el héroe principal, que va a ser obviamente en campo abierto, en arena también. Incluso contra los jefes, es decir, por ejemplo, invasión de Jotun, siento que este héroe va a ser muy, pero muy útil en cuanto al daño, porque lo de los clones realmente se puede aprovechar muchísimo, porque ustedes imagínense que es como tener, no sé, es decir, si tenés los 2 clones más los 2 héroes de la marcha, es como tener una marcha con 4 héroes técnicamente durante esos 6 segundos, obviamente. Entonces, en ese sentido, el farmeo de daño puede ser muy elevado contra justamente jefes o melaformes, ¿no? Después, atacan automáticamente al objetivo actual de la unidad original y solo pueden realizar ataques básicos y contraataques. Esto también es importante destacarlo porque no es que los clones van a poder infligir también estos 15.000 de daño que nosotros veíamos justamente con la habilidad de estallido. Solo están enfocados a los ataques básicos y contraataques. Pero también nos habla nuevamente del enfoque que va a tener este héroe, no solo en campo abierto, sino también de con quién emparejarlo para pelear en campo abierto. Porque hay héroes muy centrados, sobre todo en la caballería, que tienen ese enfoque en justamente los ataques normales, en incrementar el daño que estos ejercen, o por ejemplo, no necesariamente el daño, pero sí indirectamente reduciendo la capacidad de defensa del objetivo ante esos ataques normales. Entonces, nuevamente para mí acá, esta habilidad realmente nos está diciendo en dónde va a ser útil el héroe, básicamente. Después, si la unidad original es derrotada o vuelve a la fortaleza, los clones van a desaparecer inmediatamente. Los clones no cuentan como bajas ni unidades gravemente heridas. Entonces, en pocas palabras, si la tropa se muere o si la regresamos al castillo, todos los clones se van a inhabilitar y además no vamos a sufrir bajas extras. Es decir, no es que por tener los 2 clones además en la marcha, vamos a automáticamente llenar la enfermería de tropas. Eso está bueno destacarlo porque es como que es independiente el clon, pero a la vez dependiente obviamente del mono principal, ¿no? Pero es destacable porque quizás uno se puede imaginar que al tener 4 héroes vas a recibir más daño, más tropas van a ir a la enfermería. Bueno, eso no va a pasar, así que tranquilos por ese lado. Entonces, en pocas palabras, chicos, ya vieron una habilidad muy interesante y si me preguntan, muy fuerte, a pesar de que parezca que está balanceada. Es decir, la probabilidad es de un 30% nada más, entonces no está mal en ese sentido. El tema es que es cuando recibe daño de estallido, entonces eso puede abarcar daño continuo de una habilidad de estallido o daño múltiple. No es que solo la primera instancia como te puede infligir una Helda, por ejemplo. Helda solo te inflige una instancia de daño, entonces en ese caso sí está un poco nerfeado en sí el héroe porque un 30% de probabilidad ante una sola instancia de daño no es tan útil. Ahora el tema es si te enfrentas a héroes de daño continuo que tienen estas habilidades como por ejemplo Farhad, que no solo te inflige un daño de una instancia, sino que también un daño adicional continuo con el tema del sangrado. Entonces todo este daño continuo va obviamente a hacer que esta habilidad pueda activar más veces seguidas. Entonces va a depender mucho del escenario en el que nos estemos enfrentando, la cantidad de marchas que nos estén pegando justamente a esta marcha, porque ustedes piensen que esto va a ser principalmente utilizado en campo abierto, es otra cosa de la que también nos hablan del balance que le intentaron buscar, el no ser útil durante rallies tanto defensivos como ofensivos, también buscaron balancearlo por ese lado, porque si no esto en rallies sería bastante fuerte, sinceramente. Imagínense los clones pegándole, es decir, tenés constantemente más héroes que el rival en un rally, entonces eso estaría muy fuerte sinceramente en el 1 contra 1, y también obviamente el hecho de que no pueden utilizar habilidades, que está centrado el daño única y exclusivamente de los clones en los ataques básicos o los contraataques. Así que habilidad muy interesante, chicos, y de la cual se podría seguir hablando mucho más tiempo. Es decir, capaz que no se dieron cuenta, pero estuvimos 5 minutos hablando de esto y es solo teoría. Es decir, en la práctica todavía nadie lo pudo probar, porque obviamente nadie lo tiene desbloqueado. Esto no lo dije, pero se va a desbloquear a través de trazado estelar, como suele ocurrir en los últimos héroes que hemos recibido. Por ende, todos deberíamos de poder obtenerlo solo con jugar. Y entiendo yo que va a ser la semana que viene igual, porque suele ser por protocolo de IGG, por marketing de hecho,
lo suelen lanzar unos pocos días antes del Valle de los Espíritus, más en específico el martes. Así que ojalá que sea igual antes, que sea en los siguientes días, en el fin de semana de hecho, pero entiendo yo que va a ser el martes como suele ser, para que principalmente las ballenas lo maxeen en esos pocos días y lo puedan utilizar justamente en el valle, ¿no? Pero bueno, es un héroe que, insisto, se podría hablar mucho más, sobre todo en la práctica, ver realmente el funcionamiento de los clones en los combates. Pero bueno, vamos a la siguiente habilidad, que si no nos estancamos mucho en esa. La tercera es también pasiva. Cuando sufre una desmejora tiene una probabilidad de hasta un 60% de volverse inmune a esa desmejora. Esto se podría interpretar de diversas formas, sobre todo porque no te especifica un tiempo de inmunidad. Es decir, solo te dice que se puede volver inmune a esa desmejora y punto. Entonces, mi interpretación sencilla de esto es que vos técnicamente tenés un 60% de chance de disipar esa desmejora que estás recibiendo. Porque no es como una Juana que te aclara el tiempo, por ejemplo, al despertarla te dice que te otorga a tu tropa inmunidad a desmejoras durante 4 segundos. Entonces, ahí tenés el tiempo en específico de cuánto vas a poder ser inmune. Acá directamente te dice que te vuelves inmune a esa desmejora en un 60% de probabilidad. Entonces, supongamos que recibís una reducción de curación de Helda, una Freya, que se interpreta, mejor dicho, es una desmejora. Tenés un 60% de probabilidad de no recibirla directamente. Entonces, no es que vos vas a recibir la desmejora y automáticamente después, por ejemplo, te volvés inmune a esa desmejora hasta el final de la batalla. Eso entiendo yo que no va a ocurrir, y tampoco es que vas a recibir la desmejora y una vez que la recibiste te la vas a remover, sino que tenés un 60% de chances de no recibirla. Está mal redactado acá, realmente se puede interpretar, insisto, de otras formas, pero bueno, esa es la funcionalidad de esa tercera habilidad. No está mal, de hecho es una probabilidad bastante alta y obviamente sirve contra cualquier desmejora, no solo las curativas, sino que también las de aumento o reducción de daño. Entonces, sobre todo para la caballería le viene bastante bien eso, obviamente. Su cuarta habilidad, también pasiva, aumenta los puntos de salud de los soldados de caballería bajo su mando en un 35% y les otorga inmunidad a los efectos de reducción de la velocidad de movimiento. Ojo con esta habilidad, obviamente está enfocada a la tropa de caballería. No quiere decir que el héroe no lo puedan utilizar con infantería o con arqueros, porque tranquilamente todas sus otras habilidades se pueden utilizar con otro tipo de tropa. De hecho, la segunda, el tema de los clones, lo veo muy interesante con arqueros, obviamente centrados en el campo abierto y en el tema de los ataques básicos. Con la infantería quizás no lo veo tanto, porque el tema de ataques básicos con los berserker no es que tengan un daño muy elevado. Aún así, el daño que te ofrece con su primera habilidad puede ser interesante para alguna habilidad, algún tipo de marcha, una cuarta, quinta marcha con la infantería, ¿no? Pero bueno, esta habilidad está enfocada a la tropa de caballería y obviamente los va a beneficiar muchísimo. Más de lo que estaban, obviamente, un 35% es una salvajada para punto de salud. Es decir, normalmente recibimos 30, 35, 40% de aumento de ataque o de aumento de defensa, pero punto de salud, el máximo suele ser entre un 20 y un 25. Un 35 es muchísimo, sobre todo para la caballería, ¿no? Que es un tipo de tropa que realmente sufre el daño, que no tiene muy elevada defensa ni muy elevados puntos de salud. Bueno, con esto nos ofrece algo bastante defensivo a la vez que ofensivo también. Y además otorga inmunidad a los efectos de reducción de velocidad de movimiento. Algo también muy útil en campo abierto, sobre todo si te estás enfrentando a otros main caballería que justamente estén en el campo abierto y que te puedan reducir la velocidad de movimiento. Bueno, si tenés a Wukong en la marcha vas a ser inmune y vas a tener mucha más chance de escaparte de esa batalla, ¿no? Entonces, realmente una habilidad muy interesante acá, que obviamente con estadísticas permanentes siempre es bienvenida. Y yendo a lo último, que es su habilidad de despertar, que para mí van a tener que maxear el héroe para realmente ver su máximo esplendor, porque te vuelve bastante fuerte la habilidad principal del mismo. Es decir, yo les dije que la segunda era muy interesante por el tema de la invocación de los clones. Bueno, esta habilidad de despertar va a enlazar justamente esto de los clones también. No solo nos aumenta el daño en 1000 puntos más, como ven pasamos de factor de daño de 15.000 a 16.000, volviéndose justamente junto con Asuka los dos héroes que más daño meten siempre y cuando tengas la skin de Asuka, ¿no? Porque si no tenés la skin de Asuka, Wukong sería oficialmente el héroe que más daño mete en una instancia de estallido, ¿no? Entonces 16.000, que no es menor, aumenta el ataque propio nuevamente en un 20%, al igual que teníamos antes, pero también invoca un clon que hereda justamente el 50% de puntos de salud del mono original y un 300% de su ataque, al igual que nos ofrecía la segunda habilidad. La diferencia acá es que la segunda habilidad nos invocaba un clon con una probabilidad del 30% cada vez que recibimos daño de estallido del oponente. Acá es cada vez que Wukong activa su habilidad de estallido, tenemos garantizado que invoca al menos un clon. Entonces, lo importante acá, lo destacable acá, es que una vez que uno tiene maxeado el héroe, vas a prácticamente tener un clon, por lo menos uno de los dos que podés tener como máximo, garantizado constantemente en la batalla, porque sí o sí, un clon vas a invocar defensivamente por el daño que recibís de las habilidades de estallido, y uno también vas a invocar sí o sí ofensivamente al justamente activar la habilidad de Wukong.
En líneas generales, chicos, 4 habilidades excelentes, sobre todo si lo van a utilizar con el tipo de tropa que le corresponde, ¿no? Que son los caballos. No solo por la cuarta habilidad que está enfocada a ese tipo de tropa, sino también por el árbol de talentos que nos ofrece Wukong, con 2 ramas súper útiles, obviamente la de caballería, y por otro lado la de habilidad que genera muchísima furia, lo que va a justamente incrementar el ciclado de habilidades que tenga no solo tu Wukong, sino también el otro héroe que esté en la tropa. Y obviamente los equipamientos. Entonces, realmente es un héroe que va a ser protagonista en la caballería. No quiere decir que no lo puedan utilizar con arqueros y con infantería, pero obviamente no van a tener todos los beneficios que yo les contaba hace unos segundos, ¿no? No van a tener justamente el beneficio de esta cuarta habilidad, ni de los talentos, ni del equipamiento en sí. Pero con arqueros podría ser útil, creo que lo dije anteriormente, con el tema de los clones, por ejemplo, con el aumento de ataque en esos ataques básicos que infligen muchísimo daño. En cuanto al árbol de talentos, chicos, van a tener que aplicar exactamente los mismos que una Erin, porque es realmente un calco el árbol de talentos, con la diferencia de que Wukong te ofrece una rama de versátil y Erin te ofrece una rama de cazador. Pero el tema es que la rama de versátil es inútil para Wukong en el sentido de que solo podrías utilizar, por ejemplo, los puntos de talentos enfocados al asedio, pero realmente, ¿qué tanto vas a atacar castillos? Es decir, la utilidad principal le vas a dar en el campo abierto, no atacando castillos. Y después, además, la rama versátil te ofrece un par de talentos enfocados a la guarnición, que ya vimos que los clones de Wukong no tienen utilidad ni en guarniciones ni en agrupaciones. Entonces, la rama versátil es totalmente inútil e insisto, lo que van a hacer es un clon del árbol de combate que te ofrece Erin en este caso, ¿no? Ya dependerá del enfoque que le quieran dar, porque yo en este caso, por ejemplo, tengo a Erin maxeada con 6 estrellas y me faltan un par de puntos de talentos acá, me faltan, por ejemplo, ven que tengo uno de 6, esto podría estar 6 de 6, pero tendría que sacrificar talentos de esta rama roja. Entonces, insisto, depende del enfoque que ustedes le quieran dar a su marcha. Yo esto lo dije en la guía de caballería. Ustedes pueden tener un enfoque más centrado a las batallas de corta duración, es decir, entrar, salir de los combates, o batallas de larga duración en donde jueguen a justamente la activación de habilidades, ¿no? Entonces, si quieren algo más enfocado a justamente la corta duración, que es lo que la mayoría opta en el caso de la caballería, se van a tener que ir por la rama de caballería, maxearla y obviamente obtener este punto de talento que te aumenta el daño en un 15% durante los primeros 10 segundos de combate, ¿no? Ahora, si quieres algo más longevo para esas batallas que duren más tiempo y que no necesariamente tengas que entrar y salir, sobre todo para enfrentarte a jefes, por ejemplo, esto que está acá puede estar interesante en lugar de este punto de talento que está por acá arriba, ¿no? Porque te va a incrementar la generación de furia en 120 puntos con una probabilidad del 10% en función de ataques normales. Y recuerden que los clones también cuentan los ataques normales. Entonces, realmente estas habilidades que están acá, que están en función de probabilidad en base a los ataques normales, con Wukong pueden activar bastante seguido. Así que nada, eso en cuanto a su árbol de talentos. Y la pregunta del millón, chicos, para terminar con el video, es con quién emparejar a nuestro Wukong, ¿no? Que en teoría para mí puede ir con cualquiera de los héroes de caballería, y esto es lo que lo dije justamente en la guía de caballería, valga la redundancia. La tropa de caballos tiene una versatilidad inmensa en cuanto a las marchas que vos podés hacer y la competitividad de estas marchas, porque no es como la infantería o los arqueros, que creo que tenés 3, 4 marchas muy específicas en donde sacás uno de los héroes de esas marchas y la arruinaste por completo. Con la caballería no pasa, es tan versátil que puedes mover un héroe de una marcha a otra y va a rendir igual, va a rendir muy bien. Pasa con todos los héroes, es decir, con Erin, por ejemplo. Vos con Erin tenés muchas opciones: Freya Erin para caballería, Amaterasu Erin para caballería, Erin Reinhardt, si tenés la skin de los dos, es probablemente uno de los combos más letales. Erin Asuka funciona muy bien también. Erin Wukong ahora mismo puede que sea una de las mejores opciones también a considerar. Entonces, tenés un abanico diverso de opciones. El que más deben estar pensando todos es Juan. Ahora vamos a ir con ese, pero vamos uno por uno de los héroes de caballería. Wukong Erin es un combo que lo veo muy interesante, enfocado al ciclado de ataques normales. Ustedes piensen que los clones también hacen ataques normales, no se olviden de eso. Entonces, eso a Erin le viene muy bien, sobre todo para su tercera habilidad, para ciclar esta generación de 100 puntos de furia en función de los ataques normales que hagas. Entonces, cuantos más clones tengas, justamente si vos tenés todos los clones en el campo de batalla, tenés 4 héroes técnicamente con esta misma marcha de Wukong Erin, tenés 4 héroes ejerciendo ataques normales. Entonces, el ciclado de habilidades de Erin podría volverse absurdo. Es un combo bien de Glass Cannon, bien enfocado al daño, y no tiene cosas que otros combos te van a ofrecer, como por ejemplo la curación. Es decir, no es un combo que quizás tenga mucha sostenibilidad, pero va a tener un daño muy elevado en este caso. Entonces se te abre un abanico nuevo de opciones con Erin gracias a Wukong. Después, otra opción de héroe de caballería es Reinhardt mismo. Acá veo un combo muy interesante con Wukong, porque Reinhardt te ofrece cosas que necesita el Wukong, como puede ser la curación o el bufeo a los ataques normales de justamente estos clones, ¿no?
Ustedes piensen que los refuerzos de Reinhardt te ofrecen curación por un lado, te aumentan la acumulación de furia, entonces esto es algo que a la caballería ya saben que le viene como anillo al dedo, y también los ataques normales van a ignorar hasta un 24% de la defensa del objetivo. Y tampoco se olviden de los ataques críticos garantizados si tienen la skin de Reinhardt, es decir, cada 3 ataques normales tienen garantizado un crítico, entonces imagínense un crítico de esos clones. Entonces, combo muy interesante también por ahí. Después con Aska es otro combo muy interesante en temas que acá entramos en el dilema de las necesidades. Y me refiero a las necesidades en base al tipo de jugador que ustedes sean, el tipo de gasto que ustedes tengan. Porque si ustedes solo quieren armar 1 o 2 equipos de caballería, porque no se pueden armar más de eso, bueno, el enfoque que van a tener que tener es distinto al de alguien que se quiera armar 4 o 5 marchas, todas iguales de competitivas. Porque el combo Aska Wukong me parece otro Glass Cannon, pero incluso mejor que el de Erin. Porque Aska te ofrece justamente curación, te ofrece mucho aumento de daño y también te ofrece reflexión de daño con ese efecto de guardia. Es todo lo que realmente le falta a Wukong. Entonces es un combo muy bueno, pero el tema es que es un arma de doble filo. Porque si sos alguien que quiere armar 3-4 combos, estás desperdiciándolos poniéndolos juntos. Porque no tenés una pareja para Juana. Porque acuérdense que el combo Juana-Aska es para mí lo mejorcito que hay ahora mismo en caballería. Entonces moviendo tu Aska con tu Wukong, te queda tu Juana libre y no tenés realmente con quién emparejar a esa Juana más que con Reinhardt, considerando que es un héroe masculino, ¿no? El tema es que Reinhardt no tiene el mismo daño que te ofrece un Aska y ni mucho menos el que te ofrece un Wukong. Todo depende básicamente de los héroes que vos dispongas y de también la cantidad de marchas que vos puedas hacer. Porque no es lo mismo hacer 1 o 2 equipos que poder hacer 3, 4 o 5 incluso. Entonces, y que todo funcione al mismo nivel de competitividad, ¿no? Porque si vos no disponés de una Juana, por ejemplo, bueno, en ese caso vas a tener que ir por otras opciones, las típicas, ¿no? Erin Reinhardt o la opción que yo les nombraba hace poquito, Wukong Aska, que para mí resultaría ser muy sólida. Ahora, si desbloquea Juana, entra la pregunta de ¿qué hago con esta Juana? Es decir, la emparejo con Aska, la emparejo con Wukong, dejo el combo Wukong Aska y me armo el combo Juana Arturo, que es otra gran opción, si no querés emparejar esa Juana con Reinhardt. Entonces, ante todo esto, realmente salen muchos interrogantes y variables. Porque de hecho si armas el combo Juana Wukong se te abre una cuarta opción muy interesante para la caballería. Porque por lo general la mayoría de jugadores ahora mismo tienen 3 combos muy sólidos. Que es Erin Reinhardt, los 2 con skin, Freya Arturo y Juana Aska. Después te queda en el limbo Selena y te quedaba en el limbo también Amaterasu, por ejemplo. Entonces, como cuarta marcha muchos armaban eso o incluso se armaban algo con una Kiana. Entonces, ahora se te abre otra posibilidad en la que puedes hacer el mismo combo Erin Reinhardt si tenés la skin de los 2, el mismo combo Freya Arturo, pero vas a optar por una variante, en este caso en lugar de Juana Aska te irías por Juana Wukong y se te libera Aska para emparejarlo con esa Amaterasu, que también es un combo muy bueno, tiene mucho daño y mucha reflexión de daño entre los 2 héroes. Entonces, realmente puedes armar una diversidad de combos muy, pero muy interesante con la caballería. E insisto, si pudiera me pasaría el tipo de tropa de caballería porque me parece uno de los más entretenidos de utilizar y con el que más variantes puedes hacer, variantes sólidas. Igualmente, chicos, ante el dilema este de qué marcha resultaría ser mejor, cuál me conviene más armar, ya sea Wukong Juana o Juana Aska, va a depender más del escenario para mí. No es algo que vos puedas resolver únicamente con un enfrentamiento 1 contra 1 entre los 2 combos. Claramente uno va a salir victorioso y otro va a perder. Pero porque uno pierda no quiere decir que sea un mal combo o que sea peor que el otro. Depende nuevamente del escenario, a qué marchas te vayas a enfrentar a futuro y también el escenario de tu cuenta. Si sos alguien que nuevamente no le invierte mucho y quiere armar 1 o 2 equipos o puede armar nada más 1 o 2 equipos, o si sos alguien que ya empieza a buscar 3, 4, 5 equipos, ¿no? Distintas variantes, obviamente se te abre otro abanico de opciones. Pero bueno, el combo Juana Wukong creo que va a rendir parecido al combo Juana Aska. Nuevamente, insisto, para mí es más sostenible el Juana Aska, principalmente no por el daño, sino por el efecto de guardia que te ofrece Aska y también la reducción de daño y la curación que te ofrece. Todo esto no te lo ofrece Wukong. Por el contrario, te ofrece más daño, creo yo. No necesariamente el de habilidad estallido, porque ambos ofrecen 16.000 de factor de daño, sino que Wukong también te ofrece un clon en su habilidad estallido al estar despertado. Entonces, acuérdense que el 35% de Juana es en general para la habilidad de estallido del héroe. Es decir, no es que solo el daño de estallido, sino también la habilidad en general. Entonces habría que ver si el clon recibe también un incremento de 35% de daño en ataques normales. Recuerden, obviamente los clones no van a ejercer daño de habilidad, sino únicamente ataques normales o contraataque. Pero es un 35% extra que ese clon generado por esta habilidad puede recibir como extra. También Juana, por ejemplo, con su tercera te incrementa el ataque y el daño de ataques básicos. Y esto es algo que quizás con Aska no se ve tan beneficiado, pero con Wukong sí se va a ver beneficiado, sobre todo los clones nuevamente. Entonces, cada
combo va a tener su pro y su contra, ¿no? Después su cuarta habilidad, Juana, bueno, esto no solamente con estos combos, sino con cualquier héroe en todo el juego lo va a beneficiar mucho porque te incrementa el ataque en un 30 y la capacidad de la tropa en un 12. Entonces esta es otra habilidad que realmente es muy útil con Juana y obviamente la capacidad de inmunidad que te ofrece al despertarla, ¿no? Más allá del daño que ejerce ella, que es 15.000, que es muy elevado, tendrías 2 héroes de muy alto daño, también te aumenta el daño en un 10%, te reduce el daño, pero también te otorga inmunidad a desmejoras durante 4 segundos. Y esto obviamente complementado con la tercera de Wukong, que también te ofrece la capacidad de volverte inmune a desmejoras, estamos hablando de una marcha prácticamente inmune a cualquier desmejora durante toda la batalla. Es decir, tenés la habilidad de estallido de Juana con el despertar y la tercera habilidad de Wukong cada vez que recibís una desmejora con un 60% de chance de negar esa desmejora. Entonces es algo que, por el contrario, el combo Juan Asuka no tendría en este caso, tendría mucho menos facilidad de ser inmune a desmejoras. Pero bueno, son combos distintos, insisto, cada uno va a tener su escenario. Es decir, he visto muchas composiciones a lo largo de lo que yo llevo jugando y realmente con la caballería casi todas rinden muy pero muy bien. Es decir, cosas que salen de los típicos 4 equipos que sí harías con infantería o con arqueros. Es decir, supongan que estos equipos que yo les nombraba de caballería son los 4 típicos. Bueno, salgamos de lo normal. En lugar de llamar Erin Reinhardt, pongamos Freya Erin. Entonces se te libera Reinhardt para emparejar con la Materazu. Entonces te queda Materazu Reinhardt y Freya Erin. Y entonces de un combo que era muy bueno como es Erin Reinhardt, sacaste 2 realmente buenos como son Freya Erin y Amaterasu Reinhardt también. Entonces ante este abanico de opciones, realmente la diversidad de composiciones que puedes armar con Wukong también va a ser muy alta también. Es decir, no solo todos los héroes de caballería, sino que también todos los equilibrados. Yo ya les dije con Juana, pero Wukong con Amaterasu también podría ser un combo muy bueno, que obviamente Amaterasu no solo te otorga todo el daño explosivo que ella te ofrece, sino también la parte de la reflexión de daño. Y siguiendo por esa línea, si querés algo más de tanqueo en tu marcha de caballería con este Wukong, podés irte por una Freya incluso, que te ofrece muy buenas capacidades de tanqueo, de reflexión de daño e incluso reducción de curación en el oponente. Si te estás enfrentando a una marcha pesada de infantería, Freya Wukong podría ser un combo interesante, incluso con Arturo mismo, aunque este último quizás lo veo más para algo más del estilo de rallies, que quizás no es donde realmente brilla tu Wukong, ¿no? Pero insisto, la variedad de opciones es inmensa. Todo este análisis, obviamente chicos, siempre viéndolo desde una perspectiva de escenario realista a campo abierto contra otros jugadores. Después en la arena, en invasión de Jotun, en diversos eventos que sean contra la máquina o cosas que involucren utilizar múltiples marchas, creo que se van a ver variantes muy raras también. Es decir, en la arena no sería descabellado ver jugadores de infantería o de berserker utilizando Wukong como teniente en alguno de sus equipos, sus cuartas o quintas marchas. Es decir, Farhad Wukong, por ejemplo, que es lo primero que tengo acá a la vista, no sería descabellado para un jugador de arqueros, siempre y cuando utilicen obviamente a Farhad de comandante por su árbol de talentos, ¿no? Pero el tema de los clones creo que es algo que va a afectar muchísimo en este otro tipo de eventos que no son necesariamente a campo abierto. Es decir, en la arena tener 2 clones más, es decir, 2 héroes más, es como tener una sexta marcha. Lo mismo para la invasión de Jotun para ejercer mucho más daño. Entonces pueden salir combos muy pero muy interesantes. Es un héroe que claramente viene a meterse al meta. La realidad es esa, como todos los héroes nuevos que lanza IGG, cosa nueva que lanzan, cosa que sirve. Eso está bueno igual porque en otros juegos capaz que te meten cosas nuevas o héroes nuevos que no son útiles. Es decir, como ocurrió con Farhad cuando lo lanzaron y mucha gente se decepcionó, bueno, lo bufearon y ahora está muy fuerte y es un héroe muy útil Farhad. Entonces la conclusión es que héroe nuevo que lanzan, héroe que está roto, héroe que la mayoría de las personas maxean y que terminan utilizando, ¿no? Así que nada, espero que el video les haya gustado, chicos, que les haya servido este análisis. Déjenme saber qué opinan del héroe en los comentarios, con quién lo emparejarían. Tienen en la descripción de este video el linkcito de Comunidad Hispana en Telegram, están más que invitados a unirse. Si les gustó el video, dejen su like, suscríbanse, que me van a ayudar muchísimo. La realidad es esa, quiero llegar a esos 1000 suscriptores. Estamos lejos, pero de a poquito vamos llegando. Y nada, nos veremos en el siguiente video. Fuerte abrazo para todos y hasta luego.